Este es el video introductorio del curso Psicología e Intervención de Grupos y Colectivos que pertenece a la Maestría en Psicología Comunitaria. Para este es importante recordar que las estrategias de aprendizaje del modelo pedagógico unedista se sustentan en 3 niveles de interacción del aprendizaje: el autónomo, el colaborativo y el significativo. Estos 3 aprendizajes estarán presentes durante todo el proceso de formación de cada uno de los estudiantes. Este curso pertenece al núcleo problemático, medio social, diagnóstico, intervención y evaluación comunitaria, el cual concibe el diagnóstico y la intervención desde Paulo Freire como la elección de los temas de trabajo y estudio que deben surgir de una investigación o diagnóstico de la realidad en el que se encuentren inmersos los participantes, incluyendo su experiencia y su nivel de conocimiento. Es así como, de acuerdo al diagnóstico y la intervención, los participantes tomarán desde su propia realidad, desde su vida cotidiana, desde aquellos problemas que sufren como punto de partida para su reflexión para un autodiagnóstico de la realidad. Asimismo, revisarán su actuar en la realidad, su trabajo, sus actividades culturales, sus acciones político-organizativas y harán un autodiagnóstico de la práctica. Y partiendo de su nivel de conciencia, de su percepción y comprensión sobre la realidad y su práctica, harán un diagnóstico de la concepción de psicología comunitaria que deseen. Lo anterior sugiere que cuando el investigador de campo diseñe un proyecto comunitario, no lo haga de la nada ni por intuición o porque a alguien se le ocurrió hacer determinado proyecto. Al contrario, va a responder a un plan diseñado por una organización o una comunidad en correspondencia a un conflicto o a una necesidad específica surgida de un diagnóstico social situado. Así las cosas, el diagnóstico será parte clave en todo plan, programa o proyecto a nivel local, regional o nacional. Indistintamente de su carácter y del contexto, el diagnóstico es parte importante de todo el proceso que busca mejorar las condiciones socioculturales de las comunidades. Asimismo, recuerden, estimados estudiantes, que el diagnóstico no solo se centra en debilidades y fortalezas de los grupos, sino que de él se derivan temas de trabajo, se orientan acciones y se logran resultados favorables en las organizaciones y en las comunidades. Este diagnóstico partirá de una lectura crítica, reflexiva de la realidad o de las realidades contextuales que se encuentran en los diferentes grupos o comunidades humanas a las que ustedes van a acceder. De ahí que la intervención grupal y o colectiva, que es la competencia de este curso, en la actualidad sea uno de los campos de mayor interés investigativo y práctico de la psicología. Su auge obedece a la complejidad psicosocial y psicopolítica de las realidades a las que se tiene que enfrentar el profesional de la psicología. No en vano, uno de los primeros campos de investigación de la psicología social, comunitaria y política fue precisamente lo que se denominó ambientes grupales, atmósferas grupales, dinámicas grupales o problemáticas grupales. Incluso si ustedes revisan con cuidado, encontramos investigadores pioneros de la psicología como Freud, Wundt, Vygotsky, Skinner, Mead, Durkheim, Le Bon o Moscovici, entre muchos otros que se interesaron profundamente en procesos grupales para intentar dar cuenta de fenómenos de cohesión social, identidad, conciencia social y colectiva, representación colectiva, los vínculos grupales, etc. La psicología social y comunitaria se empieza a gestar en América Latina a partir de la década de los 70 del siglo XX y por supuesto no es ajena a esta realidad. La podemos encontrar, ese trabajo en grupos, en pensadores tan importantes como Ignacio Martín Baró, Maritza Montero, Paulo Fernández Cristef, Fernando González Rey, Bernardo Jiménez y José Miguel Salazar. Y para el caso colombiano, Carlos Arango, Gerardo Marín, José Miguel Salas, Guillermo Rojas, Jaime Carmona y quien nos ha ayudado a construir este curso, el profesor Edgar Barrero, entre muchos otros. Es importante que sepan que este curso va a responder una pregunta del núcleo, que es la siguiente:
¿Qué tipo de propuestas en el diagnóstico e intervención psicosocial se vislumbran en el panorama de los problemas sociales actuales? Y sale una categoría de análisis, medio social e intervención comunitaria que trabaja a su vez unas subcategorías frente a los modelos, las técnicas, el diagnóstico, la construcción de escenarios de intervención, el análisis de los diferentes problemas, la evaluación comunitaria. Todas estas categorías y subcategorías las van a trabajar alrededor de varios cursos, como se expresa en esta diapositiva. Si ustedes se dan cuenta, la tercera parte de la categoría habla de unos cursos que ven durante el desarrollo de la maestría. Y el último cuadro explicita las competencias que los estudiantes tendrán al finalizar este núcleo problemático. Este es el contenido del curso. El curso está en 4 dimensiones. La dimensión epistemológica, que trata todo lo que tiene que ver con tendencias histórico-epistemológicas, relaciones epistémicas, el desarrollo histórico de la intervención psicosocial y psicocomunitaria en Colombia, el diagnóstico teórico, todas las teorías de la intervención, los aportes de la psicología comunitaria y latinoamericana, la dimensión metodológica, todas aquellas discusiones metodológicas, métodos, técnicas de intervención, y el contexto práctico. Este es un curso metodológico donde les invitará a ustedes a diseñar e implementar un trabajo de campo con grupos y 3 momentos para el trabajo de campo de grupos y su respectiva práctica. El proceso evaluativo está establecido en la guía, es muy importante que ustedes la revisen, tiene orientaciones semana a semana, es muy importante que las miren ya que les da una orientación sobre cuál es la ruta que debo hacer. Deben revisar la rúbrica porque allí vamos a evaluar competencias esperadas en cada una de las actividades. Recuerden que este curso tiene un trabajo individual con un alto porcentaje y hay un trabajo colaborativo con menos porcentaje, pero no por esto menos significativo. Y todo se desarrollará en el foro del trabajo colaborativo. Bienvenidos al curso, estimados estudiantes. Este es el video introductorio del curso Psicología e Intervención de Grupos y Colectivos que pertenece a la Maestría en Psicología Comunitaria. Para este es importante recordar que las estrategias de aprendizaje del modelo pedagógico unedista se sustentan en 3 niveles de interacción del aprendizaje: el autónomo, el colaborativo y el significativo. Estos 3 aprendizajes estarán presentes durante todo el proceso de formación de cada uno de los estudiantes. Este curso pertenece al núcleo problemático, medio social, diagnóstico, intervención y evaluación comunitaria, el cual concibe el diagnóstico y la intervención desde Paulo Freire como la elección de los temas de trabajo y estudio que deben surgir de una investigación o diagnóstico de la realidad en el que se encuentren inmersos los participantes, incluyendo su experiencia y su nivel de conocimiento. Es así como, de acuerdo al diagnóstico y la intervención, los participantes tomarán desde su propia realidad, desde su vida cotidiana, desde aquellos problemas que sufren como punto de partida para su reflexión para un autodiagnóstico de la realidad. Asimismo, revisarán su actuar en la realidad, su trabajo, sus actividades culturales, sus acciones político-organizativas y harán un autodiagnóstico de la práctica. Y partiendo de su nivel de conciencia, de su percepción y comprensión sobre la realidad y su práctica, harán un diagnóstico de la concepción de psicología comunitaria que deseen. Lo anterior sugiere que cuando el investigador de campo diseñe un proyecto comunitario, no lo haga de la nada ni por intuición o porque a alguien se le ocurrió hacer determinado proyecto. Al contrario, va a responder a un plan diseñado por una organización o una comunidad en correspondencia a un conflicto o a una necesidad específica surgida de un diagnóstico social situado. Así las cosas, el diagnóstico será parte clave en todo plan, programa o proyecto a nivel local, regional o nacional. Indistintamente de su carácter y del contexto, el diagnóstico es parte importante de todo el proceso,
que busca mejorar las condiciones socioculturales de las comunidades. Asimismo, recuerden, estimados estudiantes, que el diagnóstico no solo se centra en debilidades y fortalezas de los grupos, sino que de él se derivan temas de trabajo, se orientan acciones y se logran resultados favorables en las organizaciones y en las comunidades. Este diagnóstico partirá de una lectura crítica, reflexiva de la realidad o de las realidades contextuales que se encuentran en los diferentes grupos o comunidades humanas a las que ustedes van a acceder. De ahí que la intervención grupal y o colectiva, que es la competencia de este curso, en la actualidad sea uno de los campos de mayor interés investigativo y práctico de la psicología. Su auge obedece a la complejidad psicosocial y psicopolítica de las realidades a las que se tiene que enfrentar el profesional de la psicología. No en vano, uno de los primeros campos de investigación de la psicología social, comunitaria y política fue precisamente lo que se denominó ambientes grupales, atmósferas grupales, dinámicas grupales o problemáticas grupales. Incluso si ustedes revisan con cuidado, encontramos investigadores pioneros de la psicología como Freud, Wundt, Vygotsky, Skinner, Mead, Durkheim, Le Bon o Moscovici, entre muchos otros que se interesaron profundamente en procesos grupales para intentar dar cuenta de fenómenos de cohesión social, identidad, conciencia social y colectiva, representación colectiva, los vínculos grupales, etc. La psicología social y comunitaria se empieza a gestar en América Latina a partir de la década de los 70 del siglo XX y por supuesto no es ajena a esta realidad. La podemos encontrar, ese trabajo en grupos, en pensadores tan importantes como Ignacio Martín Baró, Maritza Montero, Paulo Fernández Cristef, Fernando González Rey, Bernardo Jiménez y José Miguel Salazar. Y para el caso colombiano, Carlos Arango, Gerardo Marín, José Miguel Salas, Guillermo Rojas, Jaime Carmona y quien nos ha ayudado a construir este curso, el profesor Edgar Barrero, entre muchos otros. Es importante que sepan que este curso va a responder una pregunta del núcleo, que es la siguiente. ¿Qué tipo de propuestas en el diagnóstico de intervención psicosocial se vislumbran en el panorama de los problemas sociales actuales? Y sale una categoría de análisis, medio social e intervención comunitaria que trabaja a su vez unas subcategorías frente a los modelos, las técnicas, el diagnóstico, la construcción de escenarios de intervención, el análisis de los diferentes problemas, la evaluación comunitaria. Todas estas categorías y subcategorías las van a trabajar alrededor de varios cursos, como se expresa en esta diapositiva. Si ustedes se dan cuenta, la tercera parte de la categoría habla de unos cursos que ven durante el desarrollo de la maestría. Y el último cuadro explicita las competencias que los estudiantes tendrán al finalizar este núcleo problemático. Este es el contenido del curso. El curso está en 4 dimensiones. La dimensión epistemológica, que trata todo lo que tiene que ver con tendencias histórico-epistemológicas, relaciones epistémicas, el desarrollo histórico de la intervención psicosocial y psicocomunitaria en Colombia, el diagnóstico teórico, todas las teorías de la intervención, los aportes de la psicología comunitaria y latinoamericana, la dimensión metodológica, todas aquellas discusiones metodológicas, métodos, técnicas de intervención y el contexto práctico. Este es un curso metodológico donde les invitará a ustedes a diseñar e implementar un trabajo de campo con grupos y 3 momentos para el trabajo de campo de grupos y su respectiva práctica. El proceso evaluativo está establecido en la guía, es muy importante que ustedes la revisen, tiene orientaciones semana a semana, es muy importante que las miren ya que les da una orientación sobre cuál es la ruta que debo hacer. Deben revisar la rúbrica porque allí vamos a evaluar competencias esperadas en cada una de las actividades. Recuerden que este curso tiene un trabajo individual con un alto porcentaje y hay un trabajo colaborativo con menos porcentaje, pero no por esto menos significativo. Y todo se desarrollará en el foro del trabajo colaborativo. Bienvenidos al curso, estimados estudiantes.